Buenos días. Hoy vamos a explicar cómo una célula copia su DNA antes de dividirse. Este proceso se llama replicación del DNA y ocurre en una zona llamada burbuja de replicación, que es la que vemos en pantalla. Esta región está dividida por un origen de replicación. En este caso es como una E. coli, se llama orice. Este origen de replicación nos va a partir la burbuja en dos. Si aquí tenemos 5', al final del origen va a ser 3'. En la otra cadena, si tenemos 3', al principio el origen va a ser 5'. Y lo mismo en las cadenas de abajo. Si esta cadena está en 3', va a terminar con 5'. Y la otra cadena, si es 5', va a empezar por 3'. Y así es como el órice, que es la línea punteada, va a dividir a nuestra burbuja en dos horquillas. Para abrir la burbuja se necesita una proteína específica. Esta proteína específica lo que va a hacer es romper los puentes de hidrógeno de la complementariedad de las bases. Y esto se llama helicasa. Esta helicasa va a estar en los extremos o en ambos extremos de nuestra burbuja y también es conocida como DNA-B. Entonces vamos a tener dos helicasas a los extremos de la burbuja y esta se va a encargar de romper los puentes de hidrógeno. Una helicasa va a avanzar en un sentido y la otra helicasa va a avanzar en el otro sentido, ambos en contra del órice. Entonces esta se va a mover hacia la izquierda y la de acá, de la de este lado, se va a mover hacia la derecha. Una vez que se van abriendo esta burbuja de replicación o mientras se va abriendo esta burbuja de replicación, también va a ocurrir otro suceso, que es que unas proteínas llamadas SSB se van a ir pegando en las bases nitrogenadas de los extremos. Esto es para dos cosas. La primera es para proteger a las bases nitrogenadas que quedan expuestas cuando la doble hélice se abre o se forma la burbuja, y la segunda es para evitar que se vuelvan a complementar. Como solo estamos cortando los puentes de hidrógeno, es muy fácil que se vuelvan a complementar las bases y se cierre nuestra burbuja. Entonces, estas son las dos funciones que tienen las proteínas SSB. Una vez abierta la burbuja de replicación, va a llegar una proteína llamada primasa. Esta primasa, como su nombre lo indica, va a formar primers o cebadores. Estos primers van a tomar o va a utilizar más bien esta primasa, esta cadena, como una molde que va a ir de 3' a 5' y va a sintetizar a nuestros primers que van a ser de RNA de 5' a 3', como el sentido de la vida. Entonces, vamos a empezar por 5' y aquí como es RNA va a ir una A, U, A, A, U, U y A. Y C y va a terminar en 3', para que se respete el sentido de la vida, de 5' a 3'. Entonces, en este sentido, la primasa sintetiza a estos primers o cebadores. Este es un primer que va a ser de RNA, como ya lo vimos hace ratito. ¿Por qué? Porque va a llevar uracilo en lugar de timina. ¿Y para qué va a servir este primer? Este primer va a servir de anclaje para la DNA pol que va a sintetizar a la cadena. Entonces, la primasa se va a retirar y vamos a, o la DNA pol se va a anclar a este primer y a esta cadena molde. Entonces, esto se va a hacer por la subunidad beta de la DNA pol 3. Entonces, esta subunidad beta tiene forma de anillo y funciona para anclarse. La subunidad alfa va a servir para elongar o para sintetizar la cadena de nucleótidos o la nueva cadena que se ve formando. Y la epsilon va a servir para reparar en caso de un error. Entonces, esto es la DNA pol 3 que va a sintetizar de 5' a 3'. Entonces, aquí ahora el objetivo, una vez anclada la DNA pol 3, es avanzar en esta dirección de 5' a 3' para ir elongando la cadena que se va a ir formando, ¿no? La nueva cadena. Entonces va a utilizar a la cadena molde, que en este dibujo es la azul, y va a ir pegando los nucleótidos de acuerdo a esta cadena molde o a la complementariedad de esta cadena molde. Es decir, si aquí hay una A, va a empezar 5', T, A, C, T, C, G, C, y así sucesivamente. Esta DNA pol va a ir avanzando conforme va poniendo cada nucleótido.
Entonces, esta va a ir avanzando en este sentido, mientras va pegando cada nucleótido y va formando la nueva cadena. Entonces, vamos a meterle un poco de velocidad. Entonces, ya que esta DNA por 3 de esta cadena va a ir de 5' a 3' y va a ir en contra del órice o se va a ir alejando del órice, se dice que esta DNA pol se mueve en sentido de la helicasa. Esto es muy importante porque mientras la helicasa se va a ir moviendo, digo, en el dibujo no se puede apreciar que se va moviendo, pero la helicasa se va a ir moviendo, la DNA pol 3 se va a ir moviendo con ella. Y esto es a lo que se conoce como una hebra líder. Esta hebra líder está caracterizada porque la DNA pol 3 se mueve en sentido de la helicasa y siempre se va a mover de 5' a 3', porque es en la dirección en la que va poniendo o va elongando la cadena de nucleótidos. Ahora, esta cadena tiene este problema que es el primer de RNA, porque recordemos que la cadena tiene que ser de DNA en su totalidad. Entonces tiene que o tenemos que ver la manera de eliminar este primer. La encargada de eliminar este primer va a ser una enzima llamada DNA-POL1. DNA-POL1 tiene actividad exonucleasa tanto de 5' a 3' como de 3' a 5'. Y va a ser esta actividad exonucleasa la que vamos a utilizar para eliminar a este primer cebador. Entonces va a cortar por ambos lados el primer, ya debido a su doble actividad exonucleasa, y vamos a eliminar todas las bases de este primer. Entonces, una vez que queda este hueco, la misma DNA Pol 1 es la encargada de rellenar este hueco, pero ahora con DNA, para que nuestra cadena quede completamente con DNA. Entonces, aquí va a haber una A. Bueno, esta también va a sintetizar en el sentido de 5' a 3' como todas. Entonces va a ser 5' T, A, T, A, T, T, A. Entonces aquí ya va a haber timinas, ya no van a ser uracilos. Y por último la C y vamos a terminar en 3'. ¿Cuál es el problema? Que esta nueva cadena de DNA no está unida con nuestra otra cadena que sintetizó la DNA por 3. Por eso puse la 5' y 3'. Quien va a unirlas va a ser la ligasa. Entonces la ligasa va a ser la encargada de hacer el enlace fosfodiéster aquí en esta C y en esta T. Este enlace se va a hacer del carbono 3' con el carbono 5', y así vamos a poder formar nuestro enlace fosfodiéster. Entonces la ligasa va a ser la encargada de hacer este como parche en estas dos cadenas de DNA que resultaron al final. Entonces aquí le vamos a poner nada más con borrando el 3 y el 5'. Y bueno, aquí ya damos por hecho que esta cadena, vamos a ponerle igual una rayita aquí, ya está pegada. O sea, la ligasa es la que pegó esta cadena y ahora sí tenemos una cadena completamente antiparalela a la otra cadena y pues, bueno, la cadena molde y pues que aparte ya está unida o ya está pegada, ¿no? Entonces, se fijan, aquí va de 5' y aquí tendría que acabar en 3'. Y es completamente antiparalela de la otra cadena o de la cadena molde. Y así es como se sintetiza la hebra líder, utilizando una primasa, un primer y una ligasa que va a pegar esto, ¿no? Ahora que ya vimos cómo se sintetiza la cadena líder, vamos a ver qué pasa con la otra cadena que aún no se ha sintetizado. Imaginemos que la helicasa aún no avanza tanto y va cortando los puentes de hidrógeno en este punto de la burbuja, ¿no? Aquí va a llegar una primasa, pero como la primasa tiene que usar de molde la cadena que va de 3 a 5' para ella escribir de 5 a 3', esta primasa, a diferencia de la otra de arriba, también va a escribir un primer, pero este va a ser de 5 a 3'. Por lo tanto, el molde tiene que ir de 3 a 5'. Esto va a hacer que esta primasa avance o sintetice, pero ahora no va a ser en sentido de la helicasa. Ahora va a ser en el sentido del órice. Entonces, esta primasa va a ir en contrasentido de la helicasa.
Entonces vamos a escribir un primer de 5' a 3' de RNA. Aquí tenemos nuestro primer de 5' a 3'. La primasa ya hizo su trabajo, entonces pues ya se va a retirar. Y esta helicasa va a seguir su camino, ¿no? O sea, va a seguir avanzando. Entonces, esta helicasa, pues, así como la primasa va a ir en sentido al órice, esta helicasa, pues, tiene que seguir su sentido, ¿no? Para seguir abriendo la burbuja. Entonces, aquí sigue avanzando, avanzando, avanzando. Y aquí, pues, bueno, la vamos a detener un ratito, ¿no? Pero quiero que vean cómo ahora quedó un espacio, un espacio atrás del primer. Entonces, este primer, como solo puede sintetizarse de 5' a 3', la DNA Pol, pues también va a seguir esta misma dirección, ¿no? Entonces llega una DNA Pol, acuérdense que por la subunidad beta es con la que se ancla al primer y al DNA. La subunidad alfa es la que va a elongar la cadena de nucleótidos y la subunidad epsilon por si hay un error que corregir, ¿no? La DNA Pol 3 tiene más subunidades, pero bueno, ahorita de manera para el dibujo solo pongamos estas y al final mostramos todas las demás. Entonces, esta DNA Pol 3 va a sintetizar una nueva cadena de 5' a 3'. Entonces va a empezar aquí poniendo 5' y aquí si hay una C en la cadena molde, vamos a escribir, hay una 5', dice que hay una C, vamos a escribir una G. Y así sucesivamente, ¿no? Dice que hay una G, vamos a poner una C, G, A, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vean cómo aquí lo importante que veamos es cómo esta va a seguir sintetizando, sintetizando, se va a ir moviendo, pero ahora fíjense cómo va a ser el desplazamiento, ya no va a ser hacia la helicasa, ahora va a ser hacia el origen de replicación. Entonces, el origen de replicación habíamos dicho que lo iba a dividir y es básicamente nuestro tope. Entonces, ya no podemos pasar del origen de replicación. Esta línea punteada roja es nuestro tope. Entonces, la DNA Pol 3 va a quedar ahí y ¡pum! Llega al tope. Ya no va a poder seguir sintetizando en la otra horquilla de replicación. Entonces, se va a separar, o sea, se va a desanclar y se va a separar, ¿no? Ahorita lo vamos a volver a utilizar. Entonces, ahí nos quedó una cadena. ¿Qué va a tener que llegar ahora? Pues ahora va a llegar a una DNA Pol 1 que va a eliminar este primer. Es el mismo principio. Esta DNA Pol 1 tiene actividad exonucleasa tanto de 5' a 3' como de 3' a 5'. Y lo que va a hacer, pues va a hacer a eliminar a los primers, ¿no? Elimina al primer de RNA y en su lugar, pues va a poner una cadena de DNA, ¿no? Esta cadena, como todo el sentido de la vida, tiene que ir de 5' a 3'. Entonces solo elimino el primer y va a poner o lo va a sustituir por, ahora sí, DNA. Entonces ya tenemos 5', A, T, A, G, A, T, A, T, A, y aquí termina porque aquí está la otra cadena y 3', ¿no? Y va a ser la misma función, bueno, vamos a necesitar a la ligasa que va a ser la misma función. Esta ligasa va a unir estas cadenas que quedaron separadas y lo que va a formar es un enlace fosfodiéster de 3 a 5'. Entonces, aquí va a ser el enlace fosfodiéster. Si se fijan aquí, solo se sintetizó un pequeño fragmento. Estos fragmentos son los llamados fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki se forman porque nuestra DNA polimerasa, como vimos anteriormente, va a ir en contra del sentido de la helicasa o a favor del sentido del origen de replicación. Y esto va a hacer que nuestra DNA polimerasa tenga que separarse, alcanzar a la helicasa, como vamos a ver en un ratito, y volver a sintetizar. Entonces aquí la ligasa ya pegó, ya tenemos una cadena perfectamente pegada de DNA y ahora pues va a tener que llegar, o más bien nuestra primasa que sintetizó el primer primer, va a ir a alcanzar a la helicasa, entonces va a tener que regresarse a donde está, o más bien va a tener que irse a donde está la helicasa, ahí ya la alcanzó, y ahora va a escribir un primer para complementar toda la cadena que falta, ¿no? O bueno, para empezar a sintetizar la cadena que falta. Entonces ahí alcanzó a la primasa, perdón, a la helicasa, sintetiza nuestro primer de 5' a 3'. Ahí vamos sintetizando el primer.
Ahora la primasa se tiene que retirar para darle paso a la DNA Pol 3 que se había separado o que se había desanclado, ¿no? Entonces, esta DNA Pol 3 que se había desanclado, ahora se va a volver a anclar, pero a este nuevo primer. Y va a ser el mismo principio. Ahora va a sintetizar una cadena por medio de la subunidad alfa que va de 5' a 3'. ¿Dónde va a acabar? Donde está la nueva cadena ya formada. Entonces ahí se va a sintetizar. Vamos a empezar. G, A, T, A, S, G, A, T, A, C, G, C, G. Entonces ya no va a poder seguir avanzando porque ahora va a chocar con la cadena que previamente se sintetizó. Entonces, esto que va a ir haciendo la DNA Pol 3, les repito, es lo que conocemos como un fragmento de Okazaki. Entonces, para que esta DNA Pol 3 vuelva a hacer otro fragmento, pues se va a desanclar porque ya llegó a su tope. Pero estos fragmentos están separados, no están pegados. Entonces, ¿quién los va a unir? La ligasa. La ligasa va a formar un enlace fosfodiéster entre los dos fragmentos de Okazaki para volverlos una sola cadena. Entonces, aquí se me olvidó poner el 3', pero bueno, va a unir el 3' y el 5' que están ahí, que quedaron o que marca que las cadenas están separadas, y va a hacer el enlace fosfodiéster de 3' a 5'. Entonces, este enlace, bueno, el 5' 3', este enlace fosfodiéster, aquí ya quedó. Y entonces ahí ya quedaron unidas nuestras dos cadenas. Nuestros dos fragmentos de Okazaki se volvieron una sola cadena. Pero pues también tenemos que eliminar el primer que nos quedó ahí por la primasa. Entonces también va a llegar la DNA Pol 1 y esta DNA Pol 1 va a irse a donde está el primer y pues lo mismo, va a ir cortando el primer tanto de 5' a 3' como de 3' a 5'. Va a ir eliminando y después pues va a rellenar el hueco que quedó con DNA. Entonces aquí vamos a ir eliminando el primer y después posteriormente vamos a sintetizar la cadena restante o la cadena resultante. Entonces vamos a ir poniendo ahí la cadena que va a ir de 5' y ahora lo ponemos pero con DNA. Entonces vamos a tener también que este cacho va a ser o va a ser necesario unir este enlace fosfodiéster por un enlace fosfodiéster a la nueva cadena de DNA con la cadena que ya hemos estado trabajando. Y bueno, va a llegar la ligasa y va a ser el enlace fosfodiéster aquí en este punto, ¿no? Y bueno, aquí ya hacemos el enlace fosfodiéster entre estas dos cadenas. Ahí se me borra esta T, la pongo. Y bueno, ya ahí con la T ya se forma la unión entre estas dos cadenas, ¿no? Esto es a lo que se le conoce como una hebra rezagada o también en algunos libros le encuentran como hebra discontinua. ¿Por qué? Porque debido a que esto se sintetiza por medio de los fragmentos de Okazaki, que acuérdense que serían estos de acá, se va a ir formando de forma discontinua o retardada o rezagada. Entonces, esto debido a que la DNA Pol 3 tiene que sintetizar de 5' a 3' para respetar el sentido en el que se añaden los nucleótidos. Entonces, bueno, en realidad también la primasa y la DNA Pol 1. Pero bueno, esto hace que esta DNA Pol 3 avance en contrasentido de la helicasa, es decir, aquí en esta horquilla, la helicasa avanzaría hacia la izquierda y esta DNA Pol hacia la derecha. O avanzaría en sentido del orice. Una vez llegando al orice, ya no se puede pasar del orice porque ahí se estaría formando otra cadena. Y bueno, ya sería de la otra horquilla que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí como vamos a ver, está la DNA Pol 3. Estas son todas las subunidades que lleva esta DNA Pol 3. Todas trabajan juntas. Ahora la de abajo va a ser la cadena líder porque va a ir de 5' a 3'. Y entonces vamos a ir poniendo los nucleótidos en esta dirección. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí que iría una A, ponemos una C? La subunidad epsilon, que se está de acá, tiene la capacidad de cortar los errores. Entonces se detecta que hay un error
y corta esta C para posteriormente poner la A que corresponde, ¿no? Entonces la subunidad epsilon es la que corta y la subunidad alfa la que va a ir poniendo las bases normales, ¿no? Entonces epsilon se puede decir que es como el corrector de la DNA Pol 3. Y bueno, la de arriba va a pasar a ser la cadena rezagada y pues esta va a ir avanzando en dirección al Orice y vean, ahí ya no va a poder poner nada porque pues ya está la otra cadena, ¿no? Entonces ahí ya tenemos cómo funcionaría esta DNA Pol 3 ya con todas sus unidades, aunque las más importantes son la beta de agarre, la alfa para ir elongando la cadena y la epsilon para ir cortando, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a tener lo que son, o vamos a ir haciendo lo que es la hebra rezagada, que ahora queda en la parte de arriba, y la hebra líder o continua, ¿no? Que va a ser la que queda en la parte de abajo. Entonces, así se vería ya toda la cadena completa. Aquí ya tenemos las dos cadenas, la molde que sería la azul y la nueva cadena que será la roja, ¿no? Y por eso se dice que es semiconservativa esta replicación. Ahora, como pasan estas helicasas, como van a ir provocando un superenrollamiento. Entonces, a los extremos de todo, tiene que ir una topoisomerasa para desenredar este superenrollamiento, ¿no? Esta lo que hace va a ser cortar el esqueleto de azúcar o cortar las cadenas para desenredar toda la tensión que se genera con el corte de los puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, las topoisomerasas era algo que nos faltaba, que está hasta el final del todo. Ahora, es importante aclarar que aunque en los esquemas de los libros y los dibujos suelen representarse como proteínas separadas que actúan una después de otra, en realidad este proceso no ocurre de manera aislada ni secuencial. Dentro de la célula, la mayoría de estas proteínas se encuentran físicamente asociadas formando el repliosoma. Esta es una maquinaria molecular altamente organizada donde la helicasa, primasa, DNA polimerasa, SSB y otras proteínas trabajan de forma simultánea y coordinada para permitir tanto la apertura del DNA, la síntesis de cebadores, la elongación de nuevas cadenas y la corrección de errores prácticamente todo al mismo tiempo. Esto va a aumentar la eficacia y la velocidad de la replicación del DNA. Por lo tanto, estos diagramas simplemente son para simplificar cómo ocurre este procedimiento. Pero pues en bacterias esto es muy complejo y muy eficiente, ya que puede sintetizar aproximadamente 1000 nucleótidos por segundo. O sea, la velocidad es abrumadora. Esto sería cómo funciona el replisoma de forma tridimensional. Así es la velocidad en la que va añadiendo los nucleótidos. Aquí va entrando el DNA doble cadena y la helicasa va a ser la encargada de separar estas cadenas rompiendo los puentes de hidrógeno. Una vez que están rotos los puentes de hidrógeno, se van a formar esta cadena líder, que es la que está acá abajo, que se acaba de colorear, y de acá arriba la cadena rezagada, ¿no? Entonces esta es la que se va formando por los fragmentos de Okazaki y bueno, aquí sería todo. Nos vemos en la próxima.